Buenas, este es mi primer podcast donde explicaré sobre qué vamos a hablar y hoy vamos a hablar sobre algunos puntos. Este podcast hablará sobre economía y sociedad. Siempre vamos a hablar de economía y sociedad. Los primeros puntos que vamos a hablar sobre la economía y sociedad de todo el mundo destaca las elecciones en España. La España, hombre. Para analizar eso, vamos a analizarlo primero económicamente, cómo están siendo las elecciones y lo que representa. Al principio, el problema más grave que está sufriendo España con respecto a la economía son las pensiones. Las pensiones de España, para explicarlo para la gente que no sepa, son que... Voy a explicarlo como si fuera una pirámide. En España hay muchos pensionistas y pocos trabajadores, así que en la cima de la pirámide hay muchos pensionistas y abajo hay poco. Es como si fuera a la inversa, que arriba hay mucho y abajo hay poco. Si abajo hay poco para no pagar a los de arriba, hay un problema. Es decir, que hay un descabro del sistema. Y este descabro hay que solucionarlo. Hay mucha postura que cómo solucionarlo con sistema mixto, con sistema privado o restaurar el sistema público. Yo voy a explicar un poco sobre estos sistemas y vosotros llegaréis a una conclusión lógica. El primero son el sistema privado, es decir que los sistemas, el sistema público hay que privatizarlo. Para esto, en vez de que el Estado gestione las pensiones, lo gestione los bancos o la banca. En vez de dar un porcentaje al Estado, así como tú trabajas, dar porcentaje, ese porcentaje lo da a los bancos, al sistema privado, así a la gente privada. Esto que conforma que el Estado pierde el poder de organizar este sistema, que esta pirámide. Y si hacemos este sistema habrá un problema, es que una generación tendrá que pagar menos al privado. Por ejemplo, si ahora se privatiza el sistema de pensiones, habrá un grueso de la población que tendrá que pagar dos veces. Voy a explicar esto mejor porque mucha gente se debe privatizar y no tiene idea que si hacemos este sistema, así, privatizar, una generación de españoles tendrá que pagar doble veces. Vamos a poner la situación que tú tienes 40 años y el sistema lo va a privatizar y tú llevas trabajando ya 20 años. Es decir, que estos 20 años el Estado solo queda, pero ya está privatizado. Es decir, que el dinero que tú pagas estos 20 años se guardará para el Estado o se lo da para ti. Pues seguramente el Estado se lo guardará para ellos mismos. Entonces, si el Estado se queda guardado y tú vas a trabajar con 40 años más 20 años, tú has producido menos para ti mismo. Es decir, que una generación de trabajadores te debe pagar doblemente. Y no creo que nadie que a esa edad dirá, venga, voy a trabajar doblemente para sostenerme. Lo dudo mucho en España. El siguiente punto es el sistema mixto, que es puede que sea el más probable que se dé en el futuro. Este modelo se da tanto en Alemania y algunos países nórdicos, como Suecia. Ese modelo es que tú trabajas y la mitad de tu salario se va para el Estado y la otra mitad para funciones privadas. Es decir, por ejemplo, si tú trabajas y cobras un salario de 3.000, 500 va al Estado y 500 va para privada, ¿sí? Bueno, este sistema que si uno fracasa, tú tienes la mitad en el otro. Por ejemplo, si tu privado falla, tú tienes el público. Si el público falla, tú tienes el privado. Este sistema parece bien, no es tan esquemático como el sistema público que donde está el pirámide solo para el Estado y este se puede repartir más o menos. Ese sistema de pensiones que se puede dar es más probable que se dé en España largo o corto plazo, pero es muy probable que se dé. Pasando a otro punto económico del día, vamos a hablar sobre el problema que está teniendo España con la inflación. El famoso inflación que está viendo España, la subida de precios, etc. Muchos candidatos van a presentar varias
proceso de bajar la inflación. Algunos culpará a Europa, otro culpará a la empresa, otro culpará a los impuestos, otro culpará a las sanciones económicas que está viendo, etc. Otra persona culpará la situación que está viendo con España, así con el coronavirus, guerra de Ucrania, etc. Pero la inflación se puede evitar en España. Claramente que sí. En España, para analizar lo que está pasando para se crear esta inflación, hay que tener varios puntos en cuenta. Que la inflación está viendo en toda Europa. Por ejemplo, más claro tenemos en la inmobiliaria, es decir, las casas, alquiler y todo esto, se está dando en toda Europa. Por ejemplo, destaca como Alemania o Francia está subiendo este problema de inmobiliaria, así que los olivos suba. Es más, ¿crees que habrá una crisis como 2008 con la inmobiliaria? Probablemente que no, porque ya tras la crisis de 2008 ya no se está dando tanto préstamos a la gente como antiguamente, así que si queremos que haga un podcast, si quieren que haga un podcast hablando sobre la crisis de 2008, por favor apoyarme. Pero hablando sobre la inflación que está viendo España y los olivos y todo esto. En España, la inflación que está viendo es sobre los precios, no sobre el euro, los precios. ¿Cómo podemos erradicar la inflación en España? Hay varios factores para explicar eso. Cómo evitarlo. La principal que podemos observar es una reducción fiscal que afectará a las personas, así a los trabajadores, así, para adquirir más bienes. Esto que provocará si bajamos el impuesto, que el Estado buscará otras maneras para financiarse. Ya sabemos que está a favor de esta reducción fiscal y que está a favor de esta subida fiscal. Yo sugeriré que si hacemos esta reducción fiscal, los trabajadores tendrán más dinero para obtener recursos. Siguiente punto que puede solucionar la inflación son los acuerdos comerciales. Os explicaré este punto más detalladamente. Por ejemplo, si España si quiere tener más recursos, tiene que favorecer a otros sistemas, es decir, a otros países. Por ejemplo, llega a acuerdos comerciales más a favor con China, llega más a acuerdos comerciales con Estados Unidos, favorecer que las empresas compitan, así que los países compitan para distribuir para distribuir mercancía a España para que baje los precios. Por ejemplo, tenemos al proyecto de China sobre la ruta de la seda. Voy a explicar eso porque es un punto importante y puede que España le ayude para bajar los precios y de toda Europa. China, para ganar la carrera con Estados Unidos sobre el comercio y el mercado, etcétera, va a construir un tren que llega desde China hasta Europa. Imaginamos a Europa. Vemos que Europa ya se está conectado. Está conectado, no es como Estados Unidos, no es como Europa y América que le separa el océano Atlántico. Europa ya se está conectado. Pues China va a construir un tren super veloz que vaya desde China, desde Pakistán, India, Congo, Turquía, etcétera. Un tren que llegue directamente hasta el Lisboa, que pasará por Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Ese que recorrerá toda Europa. Ya sabemos que los productos chinos son muy baratos. Si viene más cantidad de productos chinos y seguimos teniendo los productos que tenemos ya, puede que compitan las empresas y los precios bajen increíblemente. Este es un punto que es muy interesante, pero China está teniendo problemas para construirse por soluciones internacionales. Perdón que si oye es un perro ladrando. Este perro no está a favor de China. Si el chino lo oye, le hace... Va ahí. Bueno, ya sabemos cómo son los chinos con los perros. Bueno, siguiendo hablando sobre China, la ruta de la seda, etcétera. Está muy interesante el tema. Que si China construye la ruta de la seda así, ¡pum!, lo construye, puede que la mercancía estará repartiéndose, así que
entre el mercado chino, mercado europeo, mercado americano, estará compitiéndose los precios y ver que los precios bajen. Es una teoría para mí muy válida. Hay que tener en el futuro a ver si sucede o no, porque como iba a decir antes que China tiene problemas con la India, con ciertos países, o está la guerra de Ucrania, que es muy difícil transportar la ruta sea por Ucrania. Está habiendo muchos conflictos. Esperemos que se construya para bajar esta inflación. Otro factor que puede solucionar la inflación son las ayudas a las empresas, así que el Estado pague una cierta parte a los consumidores, es decir, con los impuestos que nosotros pagamos, así al Estado, el Estado pague la mitad, como en España está sucediendo con los productos farmacéuticos, que el Estado paga la mitad si está justificado. Esta medida incluirá a los bienes necesarios como el agua, la comida, etc. Este punto puede ser arriesgado, interesante también, pero más arriesgado porque tú estás pagando, vas a incrementar los impuestos, así la fiscalidad a la gente para mantener esto, porque si no aumenta esta fiscalidad es inimaginable, es incapaz del Estado español pagar esto. Sería una subida de fiscalidad. Bueno, ya tenemos ya pensiones, inflación. Vamos a pasar a hablar sobre el mercado inmobiliario en España, que también es un tema muy interesante. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en España? Tenemos una subida del Euribor en toda Europa, como podemos ver en Alemania o países cercanos como Francia, que está subiendo, pero ¿por qué está subiendo el Euribor en toda Europa? Es un tema que va a ser muy extenso, muy dolido, porque el tema del Euribor y los factores que la alteran, pues es muy difícil de explicar. La principal causa es la inflación, que está subiendo los precios, y es el tema más principal. Prefiero dejar hablar de todo el tema de inmobiliario más adelante, pero ahora más central que lo inmobiliario está subiendo por los precios. Pero en España está subiendo también una crisis, es por alquiler, los altos precios de los alquileres en España. Tenemos varios puntos. Primero son el tema de la inseguridad que está habiendo en España para alquilar, que se puede meter gente en tu casa y no pagar, y son como unos borrosos, así gente que está ahí pagando el alquiler y se queda ahí viviendo. Esta es la primera causa, que la gente tiene miedo de alquilar y hay poca oferta. Otra causa que se puede dar a este proceso de incalidad, así gente que no alquila su casa, es la vivienda vacacional. Es decir, cada vez hay más viviendas vacacionales, producto del turismo, que es muy grande en España, y eso provoca que hay poca oferta de alquiler. Esas son las dos principales razones, y seguro que hay más razones, porque a lo largo del tiempo siempre se pasan cosas que afectan al mercado, pero esas son las principales, que en España no hay tanto oferta de alquiler, y hay mucha demanda y poca oferta, y sabemos qué pasa, que suben los precios. Otro aspecto que va a hablar los políticos con respecto a la economía que está habiendo en España son el aspecto del turismo, seguramente el turismo, y cómo va a diversificar. Hay muchos partidos que dicen que España debe tener una industria fuerte para combatir a los europeos, por ejemplo Italia, Francia, Alemania, tras la salida de Reino Unido, que coge la cuota que está Reino Unido. Por ejemplo, que Reino Unido exportaba muchos productos de acero, productos necesarios como tulipanes, etcétera. Que Reino Unido tenía una industria fuerte, ya todo el mundo lo sabe, pero España, algunos partidos dicen que para coger esta cuota en Europa, porque tras la salida de Reino Unido, esta cuota de mercado está muy libre, demasiado libre. Por ejemplo, Alemania pide mucho acero, Suecia pide muchos materiales, hay muchos países de Europa que piden muchos materiales, y Europa y unos candidatos de política está pidiendo
interesar a España para rellenar, así, ocupar, conquistar, tener, perdón, por mis idiotes, es decir, tener esta cuota de mercado para beneficiar la economía española. Otros aspectos sobre así la Unión Europea, así como la legislación que para diversificar en España, son que España vive mucho de turismo y queremos diversificar. Un aspecto que propone también es la agricultura, que la economía española posee buen clima. Ya todo el mundo sabe que España tiene un buen clima, y tú ya sabes, sol, playa, veraneo ahí, tranquilito, en las Islas Baleares, en Andalucía, tú sabes. Pero también beneficia mucho para la agricultura de aguacate, de naranja, etcétera. Y algunos sectores políticos dicen que tras la salida del Reino Unido, algunos países, tú sabes que el Reino Unido también es una gran exportadora de lechuga, de alimentos, va a coger estos alimentos para rellenar a Europa con estos rellenamientos. Así que, igual que en la industria, va a hacerlo con la agricultura. Y también algunos políticos dicen que va a rellenar, así que va a aumentar el turismo con más fiestas y cultura. Es decir, que va a hacer más fiestas populares como San Fermín y más cosas, así como más cosas turísticas para que venga más extranjeros y así aumente el turismo más. Esta vía yo lo veo muy difícil porque ya España tiene mucho turismo y poner más fiestas no sé si va a ser una atrayente para que venga más turismo. Pero esta medida lo propone algunos partidos políticos que es también muy interesante. Otra postura que está también proponiéndose algunos partidos es el mercado eléctrico. Ya sabemos que España posee sol, playa, como te dije antes, mi primo, pero España tiene sol y va a aumentar el sector renovable, por ejemplo placas solares, energía eólica, etcétera. Si ampliamos este sector, puede que España exporte electricidad a países europeos como Francia, Portugal o fuera de Europa como Marruecos, Por ejemplo, algunos economistas dicen que Marruecos, el Sáhara, Argelia y todo este país se va a hacer potencias eólicas, potencias de energía renovable, eólicas no, porque va a ser más por solar. Ya sabemos que la zona del Sáhara, al norte de África, posee mucho sol, y ya sabemos ya todo el mundo esto, posee mucho sol y bueno, si se financia privadamente o públicamente, toda esta energía que procederá será exportado a Europa, ya que Europa sufre, ya sabemos que como vimos la guerra de Ucrania, que Europa posee pocos socios comerciales de luz, y si los países del norte de África invierten esto, y sabemos que el Sáhara posee el mayor sitio de horas solares del mundo, cuidado, porque puede que en el futuro los países del norte de África dé una explosión al mundo entero, cuidado. Una revolución será, cuidado. Otro, para finalizar, el punto económico que estamos hablando sobre las elecciones, sobre los candidatos que van a proponer, será las ayudas sociales para financiar este bloque, para así incluir la economía y la sociedad. Que la economía, hay que recordar, una ciencia social que depende de muchos factores como el humano para llegar a una conclusión. Vamos a hablar sobre la seguridad social y todo esto. En España, que a algunos partidos que intentar tener un modelo de los países nórdicos, que tener muchas ayudas sociales, ¿cómo explicarlo? Muchas convivencias con la sociedad, así que el dinero se reparta para gente más desfavorecida, así como más pobre, más pudiente, y con el dinero que se reparte para tener más igualdad social. Pero España es un problema porque España no tiene la capacidad económica a los países nórdicos
y está habiendo muchas peleas hablando sobre seguridad social, etcétera. No, seguridad social no, como sobre la seguridad que van a tener las personas, sí. Las personas tendrán un digno sueldo si el Estado no interviene. Las personas tendrán ayudas económicas si no encuentran su trabajo, pero la persona tendrá un buen sistema educativo, sanidad, etcétera, si el Estado no interviene. Son preguntas que los políticos se están haciendo, y este 23 de julio veremos qué prefiere la sociedad. Si prefiere un Estado, una España con un modelo estatal o una España más privatizada. Lo veremos en el 23 de julio. Ya terminamos ya sobre el tema de España, las elecciones, que es un punto que había que abordar. Ahora vamos a abordar otro tema. Ahí viene la guagua, saludar al mundo a la guagua, viva la guagua. Guagua no, como se en la península, el bus, viva el bus, viva el autobús. Si lo estáis oyendo, saludarlo. Vamos a hablar sobre que es una pregunta muy interesante. Que las mejores universidades, esto es curioso, las mejores universidades están en Estados Unidos, Harvard, Columbia, pero los exámenes más difíciles lo tiene China a nivel educativo. ¿Sabes que los chinos, para hacer el examen, pega toda la vida estudiando para hacer el examen ese? Que es como una prueba para accesibilidad y es muy difícil. Y después tenemos el modelo americano, que debe pagar mucho para entrar en estas universidades. ¿Qué prefiere tener a los alumnos que más riqueza poseen y pagarlos para tener un buen nombre en tu universidad? Porque si tu universidad tiene mucho dinero para traer a los mejores intelectuales para ayudarte, o donde los alumnos son los putos amos, así que estudian mucho, que son lo más de un país donde la población es mucho. Creo que China es el país más poblado, es el segundo más poblado detrás de Nigeria e India. ¿Qué prefieres? ¿Tener los mejores alumnos o los mejores profesores? Muchos irán a los mejores profesores para educarlo, porque si eres un buen alumno, ¿para qué vas y a la universidad será ya el mejor que el profesor? Yo creo que China posee buena cantidad de alumnos, pero el sistema de profesores lo tiene que mejorar para combatir a la universidad de los Yankees, sí, de Harvard, Columbia, etc. Yale, también una buena universidad de Estados Unidos. Y es muy interesante hablar de esto, porque yo creo que en el futuro es raro, porque siempre cuando hablamos de gente intelectuales siempre son chinos. Siempre me viene a la cabeza un chino que es muy listo, siempre. Qué raro, los asiáticos siempre los chinos, son gente, ¿verdad? Piensa a ti, que te viene a la cabeza de ese más listo, un chino o un americano. Siempre será el chino. Es una pregunta interesante, porque los americanos tienen la mejor universidad, pero la gente más cualificada siempre está en China. Y los chinos, así como un pudiente, así con mucho dinero, van a Estados Unidos a estudiar. Ahora vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar las mejores universidades del mundo, sí, mejores universidades del mundo global. Vamos a contar a ver cuál es el país con mejores universidades. Claramente podemos encontrar, tenemos a Reino Unido, ojo, y las 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 universidades siguientes son americanos. Tenemos a Harvard, Stanford, Cambridge creo que es británico también, California State, California Berkeley. Es decir, que las mejores universidades están en Reino Unido y Estados Unidos, y los dos son países angloparlantes. Pero vamos a hacer una búsqueda de lo más reversa. Vamos a buscar las mejores universidades, pero públicas. A ver qué nos sale. Las mejores universidades públicas. Siempre sale Cambridge, pero podemos pensar que son públicas. ¿Cuáles son las mejores? La primera es asequible. Perdón, estas son... Es asequible todo esto. Qué raro, siempre pone asequible. La primera, un país alemán, tío. La mejor universidad pública que se puede encontrar
Está en Alemania, señores, Bueno, tampoco está muy lejos. Se llama Universidad Técnica de Múnich. Se encuentra en Múnich. Mucha gente que juega fútbol ya lo sabe ya, dónde está Múnich y todo esto. El siguiente está en Francia, la Universidad de PSL. Es como como el PSG. Porque el francés siempre tiene PSL, PSG. Siempre abrevian las cosas. Son franceses, son caballos. El siguiente está en Suiza, Alemania, Canadá. Siempre decimos que los españoles tenemos una buena universidad. Y en España sale ni el top 40. También te digo que está combatiendo con Corea del Sur, con Europa, está combatiendo con China, con Corea, con grandes universidades. Por ejemplo, la Universidad de Seúl está en la posición 36, así que Corea del Sur, la posición está en 36. Cuidadito, con Corea del Sur, cuidadito. Es muy interesante hablar sobre este tema, A ver qué posición encontraremos una universidad de España. Pues mira, no tan lejos. Posición 70, la Complutense de Barcelona. Muy bien, tío. Bueno, España está más o menos un poquito a la mitad, un poquito por abajo, pero está. También tenemos a grandes universidades como la de Pekín. Me hace gracia porque estoy viendo las universidades y la de Pekín tiene un garabato chino. Es como un círculo y muchas letras chinas. El nombre es muy raro eso, Universidad Tsinghua. Todo el mundo estudia en la Universidad Tsinghua. ¿Y dónde está? En Pekín. Tenemos también la Universidad de Bellaterra. ¿Dónde está la Bellaterra? Voy a buscar, ¿dónde está Bellaterra? O si no, no puedo dormir. ¿Dónde está Bellaterra? Aquí está Bellaterra. Mira, perdón a la gente que vive en Barcelona. Pero piensa que ya una universidad del mundo está en Bellaterra. No sé dónde está Bellaterra porque yo no soy de Barcelona, pero ahí tiene el dato. La Universidad de Bellaterra es una de las mejores. Bueno, ya terminando ya con el bloque de universidades social y todo esto, que me pareció muy interesante hablar sobre la universidad, porque el otro día estaba pensando, digo, coño, las mejores gentes son chinas, pero las mejores universidades están en Estados Unidos. Hay un problema, hay muchos chinos viajando por el mundo, o los chinos se quedan en su sitio. Y yo creo que además los chinos viajan por el mundo, es el planeta calleja, los chinos viajan por todo el mundo. Ahora, otro dato curioso que es muy interesante hablar, que me pareció, cuando lo vi, pareció una cosa interesante, es que por el canal de la Mancha, es decir, el canal que separa a Inglaterra y a Francia, el trozo este de agua, que todo el mundo se lo puede imaginar. ¿Saben por qué se llama canal de la Mancha? Porque en Francia, por ejemplo, el canal de la Mancha dice Le Manche, a la mancha. ¿Oíste? Pero Le Manche no significa la mancha, significa largo. Le Manche. ¿Por qué los franceses siempre dicen Le Manche? Habla como si fuera un tío con problemas mentales, Le Manche. Pues mira, viene aquí porque los franceses decían Le Manche, la mancha. Para que tú veas, pero significa en su idioma su idioma francés, lo largo. Y después tenemos al caso del Reino Unido, que son muy narcisistas, que se llamó Canal Reino Unido, y hasta a punto. Que el canal que los franceses se ocurrieron siendo canal de lo largo, España, canal de la Mancha, el Reino Unido, el canal del Reino Unido, punto. Si no te gusta, te jode. El canal de Inglaterra. Son personas que les gusta conquistar Reino Unido, no. A Reino Unido no le gusta tener cosas a su nombre, no. Es una curiosidad muy grande, cómo cambian los nombres de los sitios, dependiendo del país. Porque en Francia va a decir, yo estoy de Manche, el guiri, esto es lo inglés. ¿Cómo? ¿Cómo además? Esto es el canal inglés y punto. Este es mi canal, no tuyo, fantasma. ¿Cómo cambia, Bueno, ya llegamos ya. Estoy ahora hablando sobre elecciones, el canal de la Manche. Y
y después la universidad, que hablando sobre los chinos y sobre eso, la ruta de la seda también es un tema muy interesante que hablamos. Aquí termina el podcast. Espero que te haya gustado. Sígueme para ver si tenemos el podcast número 2. Número 1, número 2. Pues nada, aquí me despido. Bye.